Ya he tomado el depósito de $50,000. Yo CEO firmé para este apartamento, así que lo poseo y lo estoy vendiendo. Mi madre gritó esto mientras arrojaba un contrato de préstamo arrugado sobre mi cama. No le importaba que fuera la mitad de la noche. Solo le importaba mi hermana, ella, que estaba vomitando sobre el pavimento afuera y necesitaba un coche de fuga. No seas egoísta, escupió. Dame tus llaves. Ahora, miré el contrato ilegal. Miré a la mujer que acababa de vender mi hogar a un Lone Shark. No peleé. Alcancé mi pesado abrigo de invierno colgado junto a la puerta. Sabía que la llave de repuesto de su SUV de lujo nuevo de $98,000 estaba cerrada con cremallera dentro del forro desde que le hice el servicio la semana pasada. Le arrojé el abrigo. Toma el coche, dije. Toma el abrigo. Solo vete. Ella agarró el bulto y salió corriendo, pensando que tenía las llaves de mi viejo sedán. No tenía idea de que acababa de robar su propia posesión más preciada. El silencio que siguió era pesado, del tipo que te zumba en los oídos después de un disparo. Me quedé de pie en el centro de mi sala de estar, mirando fijamente el umbral vacío donde mi madre acababa de estar. El aire todavía olía a su perfume, un aroma floral empalagoso que ella usaba como armadura. No fui a la ventana para verlas irse. No lo necesitaba. Sabía exactamente lo que estaba pasando. Ella estaba tambaleándose hacia el asiento del conductor del SUV, intoxicada y con derecho, creyendo que acababa de lograr otro golpe. Probablemente Débora la estaba abrochando en el asiento del pasajero, cuping que todo estaría bien, que habían ganado otra vez. Siempre pensaban que ganaban. Esa era la dinámica escrita en piedra desde el día en que nací. En mi familia, la mitología importaba más que la verdad. Nací en 1992. El mismo año en que mi padre se fue y la economía se desplomó. Mi madre perdió su puesto de vicepresidenta 3 semanas después de que terminó su licencia de maternidad. Me miró, un bebé coliqui en una cuna de segunda mano, y decidió que yo era el mal presagio. Yo era el ancla que la arrastraba hacia abajo. Ella nació 3 años después en el día exacto en que Débora ganó un acuerdo de $70,000 por un accidente menor de auto. De repente, el dinero estaba fluyendo. Las deudas se pagaron y el sol brillaba. Ella no era solo un bebé. Ella era el amuleto de la buena suerte. Ella era el boleto dorado. Al crecer, las reglas eran simples. Yo era la trabajadora. Ella era el premio. Yo era la mula. Ella era el show pony. Recuerdo el día que cumplí 18. Mi abuela, la única persona que alguna vez me miró con suavidad, me había dejado una pequeña caja de terciopelo en su testamento. Dentro había un collar de zafiro vintage, delicado y real. Era lo primero de valor que había poseído. Lo escondí en mi cajón de calcetines, aterrada de usarlo. 2 semanas después, volví a casa de mi turno en el diner y encontré la caja vacía. Encontré el collar esa noche. Estaba colgado alrededor del cuello de ella mientras ella paín frente al espejo del pasillo preparándose para una fiesta a la que no estaba invitada. Cuando enfrenté a mi madre, ni siquiera levantó la vista de su revista. Tu hermana necesita un coche para la universidad, dijo, con voz aburrida. Vendimos los zafiros para hacer el pago inicial. Puedes tomar el autobús, Aurora. Tú eres la trabajadora. Ella es la cara de esta familia. Ella necesita brillar. Aprendí 2 cosas ese día. Primero, que cualquier cosa que amara sería canibalizada para alimentar la vanidad de ella. Y segundo, que en la mente de Débora, yo no tenía derechos de propiedad. A esto lo llamo el delirio del benefactor. Es un tipo específico de locura que se encuentra en padres que ven a sus hijos no como personas, sino como inversiones. Débora creía que porque me dio a luz, porque me alimentó, porque firmó una autorización o un documento de préstamo una vez, retenía una propiedad feudal sobre toda mi existencia. Miró este apartamento, mi santuario, y no vio mi nombre en la escritura. No vio los 5 años de pagos de hipoteca que había reunido saltándome comidas y trabajando semanas de 60 horas. Vio una CEO Signature que había garabateado en un pedazo de papel hace 10 años. En su lógica retorcida,
Esa firma la convertía en la señora del señorío y a mí en la surf. Yo era solo una administradora, manteniendo el asiento caliente hasta que ella decidiera liquidar su activo. Realmente creía que tenía derecho a vender el techo sobre mi cabeza a las 3 de la mañana para saldar una deuda de juego. Creía que yo simplemente lo aceptaría, tal como acepté la pérdida de los zafiros, pero se olvidó de que la trabajadora ve todo. La trabajadora aprende cómo opera la maquinaria, y la trabajadora sabe exactamente qué palanca tirar para derribar toda la fábrica. Caminé hacia la ventana. Abajo en la calle, las luces traseras del SUV se encendieron de un rojo brillante, luego se despegaron hacia la oscuridad. Revisé la hora en mi teléfono. 3:22 de la mañana. No llamé a la policía. No llamé para advertirles que ella estaba demasiado borracha para conducir un vehículo con 400 caballos de fuerza. Simplemente observé cómo las luces rojas se desvanecían en la distancia, y esperé el sonido del choque. 3:20 de la mañana. Me quedé en la ventana de mi dormitorio, mirando hacia la calle a través de las lamas de las persianas. La lluvia había comenzado a caer, una llovizna fría que hacía que el asfalto brillara bajo las luces de la calle. Abajo, la escena se desarrollaba exactamente como yo había calculado. Ella estaba hurgando en el pesado abrigo de invierno que les había arrojado. Estaba temblando, no solo por el frío, sino por el pánico químico de la abstinencia. Observé cómo le temblaban las manos mientras buscaba en el forro. Luego el destello. Las luces de estacionamiento ámbar del enorme SUV negro se encendieron con fuerza. El vehículo era una bestia, un tanque de lujo de edición limitada que mi madre Débora había comprado hace 3 meses para celebrar su estatus imaginario como magnate inmobiliaria. Tenía 400 caballos de fuerza, asientos de cuero calefaccionados y un complejo sistema de sensores que ella, en su estado actual, no tenía ninguna esperanza de navegar. Ella no dudó. No revisó los espejos. No ajustó el asiento. Subió y el motor rugió al arrancar, un gruñido profundo y gutural que vibraba contra el vidrio de mi ventana. Tomé mi teléfono. Mi pulgar flotaba sobre el botón de llamar. Era un reflejo, un miembro fantasma de una vida entera arreglando sus desastres. La vieja yo, la yo que pagaba la hipoteca y se disculpaba por existir, las habría llamado. Habría bajado corriendo en pijama, gritando que estaban tomando el coche equivocado, que ella estaba demasiado incapacitada para conducir, que estaban a punto de cometer un error que les costaría todo. Pero me congelé. Miré el teléfono y luego miré el acuerdo de préstamo escrito a mano que aún yacía en mi cama, el papel que vendió mi santuario por $50,000. Aquí es donde aprendí la lección más importante de mi vida. Yo lo llamo el poder del silencio. Nos enseñan que el amor significa intervenir. Nos enseñan que si ves a alguien caminar hacia un precipicio, lo agarras. Pero, ¿y si esa persona ha pasado 20 años empujándote hacia el borde? ¿Y si salvarlo solo les da la fuerza para intentar destruirte otra vez mañana? Me di cuenta entonces de que mi silencio no era pasivo. Era un arma. Era una elección estratégica. Napoleón una vez dijo: nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Débora y ella estaban en medio del mayor error de sus vidas. Si yo intervenía, solo sería la hija molesta arruinando su escape. Yo sería la villana otra vez. Pero si permanecía en silencio, si dejaba que la gravedad se encargara, entonces yo no estaba haciendo nada. Yo solo era la testigo. Bajé el teléfono. No marqué. No bajé corriendo. Vi el SUV dar un tirón hacia adelante. Golpeó el contenedor de reciclaje del vecino, enviando botellas de plástico deslizándose por la carretera mojada. Las luces de freno se encendieron rojas, furiosas y brillantes. Y luego el coche aceleró. Se lanzó por la cuadra, zigzagueando ligeramente sobre la línea central, desapareciendo alrededor de la curva al final de la calle. Me quedé allí durante mucho tiempo, contando los segundos, 1, 2, 3. El sonido llegó unos 40 segundos después. No fue una fuerte explosión como en las películas. Fue un crujido sordo y nauseabundo, el sonido de metal caro plegándose sobre sí mismo, el sonido de vidrio rompiéndose contra el concreto. Resonó por la calle silenciosa, un punto final definitivo al final de una oración.
Luego el silencio regresó. No jadeé. No llamé a la policía. Sabía que en un vecindario como el nuestro, alguien más haría esa llamada en cuestión de minutos. Vendrían sirenas. Me aparté de la ventana. Volví a mi cama, tomé el contrato ilegal que mi madre me había arrojado y lo doblé cuidadosamente. Lo puse en mi mesita de noche. Me metí de nuevo bajo las cobijas y cerré los ojos. No dormí, por supuesto. La adrenalina zumbaba en mis venas como un cable vivo. Pero me quedé allí respirando de forma constante, esperando que el sol saliera sobre un mundo completamente nuevo. Un mundo donde yo ya no era la que arreglaba. Yo era la arquitecta, y la demolición apenas había comenzado. El sol salió a las 6:14. La luz era gris e implacable, del tipo que expone cada grieta en el pavimento y cada mentira dicha en la oscuridad. Mi teléfono vibró con una notificación de la app del escáner policial que tenía para alertas del vecindario. Se había encontrado un vehículo de lujo abandonado en una zanja de drenaje a 3 millas al este. El conductor había huido de la escena. Hit and run. Me serví una taza de café negro y me senté en mi escritorio. Era hora de ir a trabajar. A mi madre Débora le gustaba creer que era una manipuladora maestra. Pero tenía un defecto fatal. Era perezosa. Creía que los detalles estaban por debajo de ella. Cuando compró ese SUV de $98,000, no se había molestado en configurar el sistema telemático ni la cuenta en la nube. Me había arrojado el manual y dijo: «Arréglalo. No tengo tiempo para soporte técnico». Así que lo hice. Configuré la cuenta. La vinculé a mi dirección de correo. Creé la contraseña. Y como ella nunca la pidió, yo nunca se la di. Abrí mi laptop e inicié sesión en el panel. La interfaz cargó al instante. Un clic y la verdad brilló en la pantalla. Descargué el metraje de la cámara del tablero interior de la noche anterior. El vídeo era nítido, y de evidencia de un delito grave. En pantalla, ella estaba desplomada en el asiento del conductor, una mano en el volante, la otra sosteniendo una botella de vodka que debió haber robado del gabinete de licor de Débora. Las marcas de tiempo coincidían perfectamente. 3:22 am. Mírame. Ella balbuceó al asiento del pasajero vacío, con los ojos vidriosos, conduciendo el tanque de mamá. Aurora probablemente está llorando en su feo sedán ahora mismo. ¿A quién le importa si lo rayo? Mamá simplemente comprará otro. Dio un trago. Se rió, un sonido áspero y feo. Luego giró bruscamente. La cámara se sacudió violentamente cuando el coche rozó la barrera, giró y se estrelló contra el terraplén de concreto. Se desplegaron los airbags en una nube de polvo blanco. La transmisión se cortó a estática, luego silencio. Guardé el archivo en 3 discos duros diferentes y en un servidor en la nube. Llamé a la carpeta El Boomerang. Débora pensó que estaba protegiendo a su hija dorada. Pensó que podía simplemente esconder el coche, reportar lo robado después y reclamar el dinero del seguro para pagarle al SARC. No sabía que yo tenía una grabación de alta definición de su hija favorita cometiendo un DUI y un hit and run en su vehículo. Pero eso era solo el aperitivo. Necesitaba el plato principal. Caminé hacia la caja fuerte ignífuga atornillada al piso de mi armario. Giré el dial a la izquierda, derecha, izquierda. La pesada puerta de acero se abrió. Dentro había una sola carpeta azul. La saqué y la puse sobre el escritorio junto al acuerdo de préstamo arrugado que Débora me había arrojado horas antes. El contraste era poético. El documento de Débora era un desastre ilegal escrito a mano garabateado por una mujer desesperada. Mi documento era una escritura certificada de QuickClaim, Notarized, sellada y archivada con el secretario del condado hace 6 meses. En ese entonces, le había dicho a Débora que necesitaba refinanciar la hipoteca para bajar los pagos mensuales. Le dije que le ahorraría dinero. No leyó la letra pequeña. No notó que los nuevos términos requerían que el CEO firmante fuera removido del título para calificar para la mejor tasa. Simplemente firmó donde yo señalé, ansiosa por volver a su brunch. Lo suficientemente arrogante como para creer que su firma en el préstamo original le daba propiedad eterna sin importar lo que dijera la nueva escritura.
Estaba equivocada. Según el estado de Oregón, Deborah Henderson no tenía ningún derecho legal sobre esta propiedad. No era propietaria. No era arrendadora. Era una extraña que acababa de aceptar $50,000 por una casa que no era suya. Pasé mi mano sobre el sello en relieve de la escritura. Se sentía como armadura. Habían pasado 20 años diciéndome que no valía nada. Me habían tratado como una sirvienta, una cuenta bancaria, un problema que resolver. Pensaron que yo era débil porque me quedaba en silencio. Pensaron que yo era tonta porque pagaba las cuentas. Se olvidaron de que la persona que paga las cuentas guarda los recibos. Puse la escritura en mi bolso. Puse la memoria USB con el metraje de la cámara del tablero en mi bolsillo. Terminé mi café. Sonó el teléfono. Era Deborah. Lo dejé sonar 3 veces antes de contestar. Su voz era hielo, aterradoramente calmada. «Ven a la oficina del ajustador de seguros en el centro», dijo. «Ahora». «¿Por qué?», pregunté, jugando mi papel. «Porque si no», siseó, «le diré a ese hombre que te fuiste con sus $50,000. El rompepiernas para ganarse la vida, Aurora. Estar allí en 20 minutos». Colgué. Revisé mi reflejo en el espejo. Me veía cansada, pero me veía firme. Me puse mi blazer. No estaba entrando en una trampa. Estaba activando una. Conduje al centro con las ventanas abajo, dejando que el aire frío afilara mi enfoque. Mi madre había elegido el lugar cuidadosamente. La oficina del ajustador de seguros estaba en una torre de vidrio y acero en el distrito financiero, el tipo de lugar diseñado para hacerte sentir pequeño. Era terreno neutral, o eso pensaba. Para ella, era un escenario donde interpretaría su mayor acto, la madre afligida limpiando el desastre de su hija. Aparqué mi sedán a 3 cuadras. Revisé mi reflejo en el retrovisor una última vez. No llevaba la sudadera manchada de una víctima. Llevaba mi blazer carbón, una blusa de seda y estiletos que sonaban como disparos en el pavimento. Tenía el cabello recogido hacia atrás, tirante. Parecía una mujer allí para cerrar un trato, no para confesar un crimen. Deborah me estaba esperando en el lobby. Se veía impecable en su traje navy, big screw suit, el cabello arreglado, el maquillaje perfecto, pero sus manos no dejaban de apretarse a los lados. Cuando me vio, escaneó mi atuendo. Disappointed. Quería un chivo expiatorio roto, no una ejecutiva. Me jaló hacia un rincón junto a los ascensores y siseó el guión. Tomé prestadas las llaves para leche. Confundí el coche en la oscuridad, golpeé una barrera, entré en pánico, huí, y yo pagaría el deducible. ¿Por qué confesaría un delito grave? Pregunté. Eso es fraude de seguro. Su sonrisa era puro diente. Si no firmaba, dijo, un hombre arriba, Mr. Advance. El inversor que le transfirió $50,000 anoche sería informado de que yo me fui con su dinero. El rompepiernas para ganarse la vida, susurró. Firma y sálvate. Pensó que me había acorralado. No sabía que yo ya había desactivado la trampa. Está bien, dije. Vamos arriba. En el ascensor al piso 12, se arregló el lápiz labial como si fuera a ganar. Abracé mi iPad contra el pecho dentro de mi bolso, el metraje de la cámara del tablero y la escritura. La sala 4B era una caja de vidrio con aire rancio y pesado. Mr. Henderson, el ajustador senior de reclamos, esperaba en la cabecera de la mesa, cansado de la forma en que los hombres se cansan después de escuchar cada mentira. Mr. Vance estaba sentado en una esquina, observando a Deborah como una transferencia pendiente. Ella acechaba con gafas de sol oversized, con resaca y pequeña. Henderson deslizó una página sobre la caoba. Debido a que ella era una conductora excluida, y debido al choque, el reclamo solo funcionaba si el coche fue tomado sin consentimiento por un miembro de la familia cubierto. Me miró. Por ti. Deborah tomó la pluma. De repente calmada. Interpretando el martirio. Me rompe el corazón. Dijo, con la voz temblando en Q. Aurora tomó las llaves, tomó el coche. No lo supe hasta que fue demasiado tarde.
Me miró fijamente. Firma o el Sark te atrapa. Me quedé en silencio el tiempo suficiente para que ella se comprometiera. Firmó Deborah Henderson, lo fechó y empujó el affidavit de regreso. La trampa se cerró. Felony Insurance Fraud, Perjury, todo por un pago de $98,000. Henderson levantó el papel. ¿Y usted, Miss Henderson? Sí, dije, y puse mi iPad en el centro de la mesa. Mi madre está equivocada. Yo no tomé el coche, y ella tampoco. Presioné play. La voz de ella estalló desde la cámara del tablero, borracha, alardeando del tanque de mamá, burlándose de que probablemente yo estaba llorando en mi feo sedán. Una botella clinquet-quet, luego el giro violento, el crujido del impacto y el silencio muerto. Lo pausé. El aburrimiento de Henderson se convirtió en enfoque frío. Mrs. Henderson. ¿Es esa la voz de ella? La conductora excluida. Débora se puso ceniza. Es falso. Tartamudeó. Manipulado. Está Cloud Team Stampede, dije. Subido a las 3:22 de la madrugada. La hora exacta del choque. Henderson levantó su teléfono. Seguridad. Traigan al enlace policial. Tenemos un Code 3 fraud en progreso. Vance se puso de pie, la silla raspando como una amenaza. Coche muerto. No me importa. Quiero mi escritura. Débora, dijiste que la chica firmaría la casa hoy. Débora giró hacia él, frenética. Sí, ella la tiene. Yo firmé como CEO titular, así que también es mía. Me apuntó con el dedo y ordenó, dale los papeles, Aurora. Yo deslicé una carpeta azul hasta el centro de la mesa. Léalo. Vance revisó la escritura certificada, vio la firma notariada de Débora de hacía 6 meses y la cláusula donde ella se retiraba del título, con el sello del condado confirmando que Aurora Henderson quedaba como única propietaria al 100%. Alzó la vista, impasible. Ella no figura en el título. Débora se quedó helada. ¿Qué? Lo cediste cuando refinancié, respondí. No lo leíste, no tienes ningún derecho legal. Me incliné apenas. Aceptaste sus 50,000 vendiendo una propiedad que no te pertenece. Eso es engaño y es un robo mayor. Ella, rota, murmuró. Pero yo CEO firmé, soy la madre. Es simple, dije. No hay coche, no hay casa para transferir, y le debes 50,000 que ya te gastaste. No pasaron ni 4 minutos cuando entraron 2 agentes. Henderson señaló a Débora y a ella y habló de fraude grave, robo mayor y riesgo de fuga. Ella chilló al sentir el clic de las esposas. Sus lágrimas solo le ganaron la lectura de derechos. Vance no se movió, se inclinó al oído de Débora mientras se la llevaban. La casa se acabó, susurró. Pero aún tienes riñones. 24 horas. Débora se giró hacia mí, sin máscara, con odio puro. Tú hiciste esto. Eres una maldición, Aurora. Yo no sentí nada, solo el balance final de una cuenta por fin ajustada. No te destruí, dije. Solo dejé de rescatarte. Disfruta la jubilación que te ganaste. Salí a la mañana helada. Mi teléfono vibró y mi abogada confirmó que la venta legítima que preparé 2 semanas antes había cerrado. Transferencia completada. Me subí a mi sedán, conduje hacia el norte rumbo a Seattle. Por primera vez en mi vida, no le debía nada a nadie. ¿Alguna vez tuviste que convertirte en el villano para salvarte? Cuéntamelo en los comentarios. Y si crees que la familia se basa en respeto y no en sangre, dale like.